Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy estamos aquí en este espacio Reconócete. Nos da muchísimo gusto que se vuelvan a conectar con nosotros para hablar de un tema más de interés. Y bueno, pues ahorita les voy a comentar cuál es el tema. Yo soy Regina Cejudo y tenemos a una gran invitada, una experta que se llama Lorena Aguilar. Y bueno, pues ahorita les voy a platicar un poquito de su semblanza. Le agradecemos mucho que esté aquí. Y bueno, pues Lorena es psicóloga educativa por parte de la Universidad Veracruzana y maestra en necesidades especiales. Ha tomado diferentes cursos, entre ellos Braille para personas sin discapacidad visual, trastornos biomédicos con el trastorno de espectro del autismo y bueno, pues también ha desarrollado algunos temas de habilidades sociales a través del juego para los niños con trastorno de este mismo espectro del autismo y al final también tiene muchísima experiencia en tratar con niños, adultos y jóvenes. Además de que actualmente Lore está como docente en la Universidad del Valle de México y además también es asesora de maestros de educación básica por parte de la UNAM. Como pueden ver, tiene muchísima experiencia. Te agradecemos que estés aquí con nosotros para hablarnos del estrés en los niños. Muchas gracias, Regina. Pues aquí encantada con la invitación. Y sí, efectivamente, creo que el estrés actualmente es un tema que está presente en todos momentos y algo que ha sido muy preocupante en los últimos años es que en los periodos de la infancia se está presentando cada vez más crisis en donde el estrés sale de control. Y fíjate qué punto tan importante, porque bueno, hemos hablado en estos espacios de Reconócete del estrés y que hay un estrés bueno y un estrés crónico, porque al final lo tenemos los seres humanos, pero hoy se está volviendo mucho más común porque se está yendo un poquito hacia el estrés extremo, ¿no? Entonces, primero y antes que nada, Lore, ¿nos puedes platicar qué es el estrés en los niños? ¿Cuáles son estas características del estrés en los pequeños? Claro que sí. Pues como también mencionaste en otros programas, pues el estrés tiene que ver con una condición que tenemos los seres humanos. Nosotros no podríamos vivir sin el estrés. Imagínate tratar de cruzar una avenida en esta loca ciudad sin estrés, pues no nos preocuparía que nos pasara nada. Igual llegar al trabajo 3 horas tarde porque no tengo esta presión y estoy muy relajado, pues no sería algo posible, algo viable. Entonces el estrés es algo que nosotros necesitamos para poder activar nuestro cuerpo ante situaciones que son o desafiantes o amenazantes o que requieren un poco más de nuestra atención. ¿Qué pasa en los niños? Pues los niños, al igual que en cualquier ser vivo, tienen esta necesidad de enfrentarse a estos desafíos y por eso el estrés está presente. Nosotros desde que nacemos nos enfrentamos a situaciones que generan estrés. Y desde que nacemos, imagínate, el bebé recién nacido tiene una gran cantidad de estímulos sensoriales que son estresantes. De repente tiene hambre y tiene que llorar para llamar a la mamá. Eso es estresante. Todo eso nos ayuda para seguir evolucionando. Pero ¿qué pasa cuando el estrés sale, como decías, se vuelve crónico? Algo muy curioso es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de diferenciar cuando una situación estresante está real, es real, que estoy viviendo en este momento, o es algo que estoy imaginando. Por ejemplo, el cerebro sufre la misma cantidad de estrés cuando estoy atorada en el tráfico tratando de llegar al trabajo que cuando me imagino que el día de mañana va a haber mucho tráfico y se me va a hacer tarde. El cerebro lo identifica de la misma manera. Entonces no hay una diferenciación de esto es real y esto no. Entonces el cerebro se expresa de la misma manera. Produce estos cambios físicos en nuestro cuerpo, libera diferentes hormonas, entre ellos el cortisol, y hace que nosotros estemos estresados. La diferencia es que cuando es un estrés real que está pasando ahorita, el cuerpo puede reaccionar para que pase algo. Pero si es un estrés imaginario, está reaccionando, pero no hay algo presente. ¿Y quiénes más tienen la imaginación al tope? Los niños. Oye, qué importante esto que estás mencionando, porque al final ya mencionamos que el estrés nos sirve para la supervivencia y para también enfrentar desafíos de manera natural y positiva. Pero cuando los niños ya nacen, ya traen el estrés y empiezan a canalizarlo. Entonces,
esto es lo que pasa en el estrés con los niños, ¿eh? Empiezan a vivir estas experiencias del llanto y todo esto, pero luego la imaginación, ¿no? Que a lo mejor los está llevando a una experiencia que no están viviendo. Al final, pues la imaginación, como bien dices, del niño es ilimitada. ¿Cómo podemos manejar el estrés entonces con los pequeños? Porque ya hablamos de cómo lo viven como nosotros, pero ¿cómo lo podemos manejar con ellos? ¿Cómo le dirías Pues, a los papás que lo pueden manejar? pues los niños, creo que hasta cierto punto es un poco más sencillo, pero más complicado para nosotros como adultos, porque al final el niño siempre va a responder al modelamiento que demos los adultos. Entonces el niño lo va a asimilar de una forma un poquito más natural, pero entonces hay mucha la presión en los papás. Como te decía, el niño empieza con estas cuestiones imaginativas, se empieza a expresar y sobre todo cuando acostumbramos a nuestros niños a la satisfacción inmediata, el niño no aprende a controlar la tolerancia a la frustración. Si el niño llora y le doy un dulce, siempre que llore va a querer un dulce. Entonces, el día que yo no se lo pueda dar o no se lo vaya a dar, la tolerancia es mínima y la frustración crece. Y la frustración es una de las primeras causas del estrés en niños. Se frustran, no saben qué hacer y al no saber qué hacer, entonces todo lo que hay en el entorno es desafiante o es amenazable. Entonces, Pero, ¿qué es lo por que ejemplo, ahí, podemos? ¿Ah? ese punto que acabas de tocar, perdón la interrupción, a ver, al final el niño va a sufrir la frustración y va a entrar en este estrés. Pero entonces, ¿qué es lo positivo? Porque también la satisfacción inmediata, como estás comentando, no es necesariamente lo correcto. Exactamente. ¿Cómo lo... Ah, Nosotros necesitamos tener experiencias en donde no se satisfagan nuestras necesidades para poder aumentar nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Obviamente tenemos que saber qué tipo de experiencias son las que podemos brindarle al niño que le ayuden a aumentar su tolerancia. Las cuestiones, por ejemplo, de alimentación en un bebé, pues no se las vamos a retrasar. El niño tiene que comer a la hora que necesita alimento porque su cuerpo se lo está diciendo. Pero en niños un poquito más grandes, pensemos en 4 o 5 años, el niño te dice, tengo hambre, ok, en 10 minutitos está la comida. Lo haces esperar tantito, un poco más de lo que aguantaría. Conforme vamos creciendo, vamos poniendo estos márgenes un poquito más amplios para ayudar al niño a esperar, a saber que no se van a satisfacer sus necesidades rápido, sobre todo viendo hacia el futuro, porque las cosas que más requieren como esta parte de la paciencia tienen que ser las cosas escolares, de trabajo y las relaciones sociales. Uno no va a tener amigos rapidísimo, sino que tiene que haber un proceso de paciencia en donde te frustras con el amiguito. Si en casa no empezamos a dejar estos márgenes en donde el niño puede esperar, aguantar, no dejarlo ganar en todos los juegos, decirle, no te voy a comprar el dulce en la mañana, sino en la tarde, estos pequeños ensayos lo ayudan a esperar y eso aumenta su tolerancia a la frustración. oye, y qué importante esto que nos estás diciendo, estos tips son muy valiosos porque son sencillos y los vamos a ayudar muchísimo a futuro. O sea, sí es una ayuda para un adulto bien importante para el crecimiento. Pero los cómo creo que también son importantes, ¿no, Lore? O sea, te hago esperar 10 minutos o te digo, te compro el dulce en la noche en lugar de en la mañana. Aquí, ¿cómo los papás también tendrían que cuidar estas formas para que el niño no lo vea como un castigo, sino como una espera natural de que las cosas necesitan un tiempo? ¿Es correcto? ¿Cómo lo podrían manejar en los cómo? Creo que una forma muy sencilla de trabajar el cómo con los niños siempre va a ser a través del juego. El juego para el Okay. niño no es únicamente un momento lúdico, para el niño el juego es algo muy importante. Entonces, ya que el juego nos ayuda a aprender reglas, normas, interacción de una manera natural para el niño, se puede ocupar esto mismo para trabajar esos periodos de espera. Por ejemplo, empecemos con los juegos más sencillos Claro. que nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Las atrapadas. Te atrapo y te Okay. tienes que quedar quieto hasta que otro más te atrape. Esa es una forma en donde aumentamos la espera. Las estatuas de marfil, después podemos ya que el niño esté un poquito más grande, jugar a ver quién gana más tiempo, sin agarrar su dulce, su postre.
Y entonces ahí se quedan sentaditos en la mesa, pueden platicar y de repente te lo agarra y ya perdiste. En este sentido, podemos hacerlo y el niño se le hace natural. No es que mi mamá me esté regañando y no me lo quiera dar ahorita, sino que estamos jugando. Mi mamá está jugando conmigo. Y para un niño eso es importantísimo. Claro, las formas, como dijimos, o sea, a tomar la acción y la forma es, al final el mensaje es todo tiene un tiempo de espera, tampoco te va a pasar nada y puedes estar tranquilo porque estás a salvo, ¿no? Esos tips son muy importantes. Y bueno, al final ya estamos hablando del estrés positivo para que el niño lo pueda canalizar así. Oye, Lore, ¿y cuándo es importante detectar, o cómo podemos más bien detectar que un niño está sufriendo un estrés que ya no es tan positivo? ¿Cuándo podemos detectar esto como papás o en la parte educativa? Mira, en el caso del estrés, como te comentaba, al liberarse el cortisol es una hormona que te ayuda a activar el cuerpo. Pero cuando hay exceso, empezamos a ver alteraciones, pero ya de tipo físicas. Cuando hay muchos dolores de estómago, hay un proceso inflamatorio en el estómago que también es desencadenado por una intoxicación por cortisol, cuando hay demasiado. Entonces, cuando hay dolores de pancita recurrentes y ya lo llevé al doctor, ya le revisaron, ya no tiene nada, entonces eso puede ser un indicador de que es una alteración inflamatoria por el estrés. Cuando hay dificultades de dormir, nosotros también, como es un proceso biológico, nosotros tenemos estos ciclos del sueño. Cuando el niño no puede conciliar el sueño de manera recurrente, ahí hay una alteración. Cuando empezamos a presentar este tipo de reacciones como dermatitis, temblor en el ojo, hay niños que incluso ya en algún punto muy extremo empiezan a mostrar cierta irritabilidad y algunos comportamientos agresivos, no porque sea agresivo, sino porque ya hay demasiada adrenalina en su cuerpo que tienen que sacar. Entonces, cuando estamos viendo esto, es importante que veamos qué está pasando. Y una clave importante para saber cuándo ya es momento de actuar son dos: la intensidad y la frecuencia. Cuando esto se presenta una vez, pudo ser algo que pasó en el día. Si ya se está presentando constantemente, entonces ya es algo que tengo que revisar. Constantemente me refiero a entre 3 semanas y 4, o sea, más o menos llegando al mes. Si está pasando esto de manera frecuente, ya es algo que tengo que poner atención. Y hay veces en las que no es tan frecuente, pero la intensidad es muy grande. Un niño que duerme 1 hora diaria cada 3 días ya no es normal. La intensidad es alta, aunque no se presente diario. Esos dos factores, intensidad y frecuencia, son los que nos van a decir: híjole, ya necesito llevar a mi hijo a hacer una valoración para ver qué es lo que está sucediendo. Claro, y una valoración que puede ser tanto fisiológica, con un neurólogo o con un psicólogo, ¿no? Una valoración de este tipo, ¿no? Yo creo que, bueno, lo ideal es ir con un especialista, que en este caso sería un psicólogo infantil, porque el psicólogo infantil, exacto, digamos que es el primer lugar a donde aterrizar. Bueno, creo que todos los papás, cuando ven que hay muchas cosas a nivel fisiológico con sus niños, primero aterrizan con el pediatra. Si el pediatra ya te dice, ¿sabes qué? Físicamente no tiene nada, ok, siguiente instancia es el psicólogo. Y el psicólogo tiene que analizar. Si no encuentra factores estresantes o una causa que me esté indicando que a nivel emocional está desatándose este estrés, entonces ya el psiquiatra canaliza o a neurólogo o a psiquiatra, porque entonces quiere decir que su sistema nervioso central, como está apenas madurando, todavía no tiene la capacidad de controlar ese estrés y ya no le es posible. Y entonces no vamos a dejar al niño en un proceso terapéutico de 2 meses si no está durmiendo, ¿no? Ahí ya necesitamos algo para hacer que el niño esté bien físicamente. Entonces, pediatra, psicólogo, y de ahí el psicólogo derivará a lo que sea necesario. O empezará tratamiento. Claro, perdóname. Y justo esto es lo que tenemos que hacer cuando vemos estos síntomas y la frecuencia, lo que dijiste, y la intensidad. Oye, pero me gustaría también hacerte otra pregunta. Ahorita hablamos de cómo los papás o los cuidadores de los niños pueden contribuir a que manejen los niños este estrés de manera positiva. Pero, ¿qué tips le darías también a los papás para que no estresen tanto a los niños? Porque de pronto a lo mejor hacemos ciertas cosas de manera inconsciente, debe haber muchos,
pero los principales, porque sin querer los podemos estar estresando en algo que después se convierte crónico. Sí, totalmente, sobre todo por la vida ajetreada que llevamos ahorita. Hay procesos que los niños tienen que hacer con cierto tiempo, que les lleva más tiempo. Pensemos en un niño chiquito subiendo las escaleras, pues para el niño es un escalón de este tamaño, aunque para mí sea un escalón chiquito. Y entonces si le digo rápido, rápido, pues el niño trata de hacerlo, pero no le da a su cuerpo. También cuando vamos a salir rápido para el trabajo y estoy carrereando al niño, apúrate y vístate. Quizás el niño lo está haciendo a una velocidad, pero no va a la velocidad del papá. Entonces creo que esas son cosas que a veces hacemos y que pueden estresar a los niños. Aquí yo lo que recomendaría con los papás es, por ejemplo, en cuestiones de tiempos, no podemos decirle al papá, no, pues avisa que vas a llegar 1 hora tarde para que el niño se vista tranquilamente. Lo que podemos hacer es o lo levantamos antes o hacemos un acuerdo. En la semana tienes tanto tiempo para apurarte y aquí sí va a ser, corre, viste, ponte y demás. El fin de semana que tengamos tiempo, tú te vas a parar, te vas a vestir y vas a bajar a desayunar a tu ritmo. Entonces ya hago esta negociación. No cambio el apresurarte en la semana cuando tengo una urgencia, pero sí te doy tus espacios de ahorita es un momento adecuado para tardarte. Ahora sí nos vamos a tardar. Eso puede ayudarle a los papás. También otra cosa es ayudar al niño a, número 1, identificar las emociones. Un niño también sufre mucho estrés cuando no entiende qué le pasa. Vamos, y nosotros también de adultos, cuando no entendemos qué estamos sintiendo, nos estresamos demasiado. Con el niño también es necesario ayudarle a entender qué está pasando, porque a veces el niño siente algo y no sabe si está enojado, si tiene sueño, si tiene frío o si está triste. Entonces, ayudarle al niño, o sea, cuando yo veo a mi hijo muy irritable, tengo que observar qué está pasando y tratar de verbalizarle la emoción. Sí, oye, yo veo que estás enojado, me parece que tienes sueño, o veo que estás triste, quizás extrañas a tu abuelita, pero le pongo las palabras para que él pueda externarlos, porque identificarla, exacto, identificar la emoción y verbalizarla le va a ayudar a una mejor gestión de emociones, que eso es la base para que también el estrés tenga un porqué. Si de repente el niño está muy irritado porque tiene un examen, yo le puedo decir, creo que estás enojado porque tienes un examen. Sí, estoy enojado. Bueno, ¿y qué es lo que te enoja? Es que está muy difícil. Ok, tienes estrés porque tienes un examen muy difícil. Le ayudo a encontrar el porqué. No me salto con el proceso y le digo, ya te enojaste porque mañana tienes examen. No, espérate, vamos a ir para atrás para que el niño sea quien lo verbalice y se haga consciente. Una vez haciendo consciente la emoción, va a ser más fácil la gestión de todo, incluyendo el estrés. Claro, porque ya le pones un nombre, le pones que entiendes, analizas qué es lo que está pasando y entonces lo puedes digerir mucho mejor. Exacto, porque entonces es un estrés que sale de la nada. Ajá. No sé qué opines, que también creo que a veces a los papás se nos va esta parte de siempre queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas y siempre ponemos una plataforma para que ellos tengan éxito, etcétera, pero de pronto compararlos lo vemos muy simple, pero oye, lo estoy comparando con alguien más, o le digo esta parte, ¿no? De va más rápido que tú, o va más adelante que tú, ya se aprendió las letras, o sea, este tipo de cositas que tienes que medirte contra ti mismo, claro, para ser mejor, pero estas cosas, actitudes, también pueden afectar y empezar a estresar a nuestros niños desde chiquitos, ¿no? Sí, totalmente, porque ahí pueden ocurrir dos cosas, o el niño se estresa porque no puedo llegar a las expectativas que tienen de mí, o al revés, me puedo deprimir, me puedo poner triste y entonces ya empiezo con esta desmotivación porque nunca voy a poder cubrir estas expectativas. ¿Y qué va a pasar en estos casos? Lo vamos a ver traducido en conducta. El niño no te va a decir, oye, es que si me comparas me hace sentir mal, sino que si lo estoy comparando con el hermanito, a la primera pelea va a ir y le va a aventar el zapato al hermanito. ¿Por qué? Porque hay una situación que no puede manejar. Uno como adulto se lo dice quizás en el sentido de motivarlos, pero tenemos que pensar como a veces le digo a los papás con los que trabajo, tienes que pensarlo con el cerebro de niño.
el niño no entiende que estás pensando en algo a futuro, porque el cerebro del niño no está todavía preparado para pensar a muy futuro. Entonces lo que puedo hacer es reconocerte lo que haces, decirte que te esfuerzas, decirte que lo estás intentando muy bien, cómo te puedo apoyar para que nos vaya mejor, en vez de esta comparativa, porque te digo, es lo que pasa, el niño de repente puede sentir demasiada presión y o se pone muy estresado o al revés, se desmotiva. Y fíjate que nosotros crecimos así final... y nunca pensamos como en ese sentido, y cuando somos adultos replicamos esto. Sí, queremos ser muy, muy competitivos, pero hay que hacerlo como dices tú en el buen sentido, o sea, si algo no está saliendo bien, a ver cómo lo podrías hacer mejor, qué beneficios tendrías, y sí tomar acción cuando no es, y decírselo firmemente, pero más midiéndote contra el mismo, ¿no? Sino con los demás. Qué curioso, estos clips son importantes porque sin querer, inconscientemente también podemos estar estresando a los niños en casa y a las niñas. Oye, una pregunta adicional. La parte educativa, ¿qué recomendación, tú que también eres docente, especialista en niños incluso especiales, le darías a la parte educativa para manejar este estrés de manera más saludable? Y sobre todo por esta presión académica que existe en las escuelas, ¿no? Que van, juegan, pero también tienen que tener un resultado. ¿Qué tips darías para la parte educativa? Híjole, es que aquí sí choca mucho como tú dices, ¿no? La parte académica que tienen que reportar, y desgraciadamente pues el sistema educativo que tenemos actualmente es con número. Quiero ver que saques 10 y eso es una buena calificación, y no tanto en el proceso que lleva. Creo que los maestros, si bien tienen la obligación de poner un número y demás, creo que algo muy sencillo que pueden hacer es reconocer esta parte de, oye, sí, sacaste 7, pero mira, la vez pasada sacaste 6, te estás esforzando, vas muy bien, ¿qué más te ayudo? Siempre el ofrecer ayuda. A veces nosotros pensamos que nada más yo adulto te tengo que imponer qué es lo que necesitas, y a veces el niño te puede también decir, y eso funciona para dos cosas. Uno, para que sepas qué es lo que el niño está necesitando, y número dos, para que también lo hagas responsable de su propio aprendizaje. Tú tienes que analizar qué es lo que necesitas para decírmelo a mí. Entonces el maestro puede ayudar en esto, y en los niños, sobre todo preescolar y primaria, el reconocimiento siempre va a ser muy importante. Que el maestro te reconozca que haces una bonita letra, que hiciste un bonito trabajo, aunque sea algo chiquitito que hagas, siempre va a ser muy benéfico. Hay maestros con los que trabajo que tratan de reconocerle a cada niño, así casi por lista, algo en el día, y entonces todos lo felicitan por esa cosa que hicieron en el día. No nada más es el que acabó rápido o el que estuvo más tranquilo, sino una cosa, aunque sea muy chiquita. El día de hoy te ataste los zapatos, miren, muy bien. Y el reconocimiento siempre ayuda al niño a sentirse valorado, entendido, y esta cuestión social se transforma en algo positivo, que lo alienta, o sea, de voy a hacer lo mejor. Claro, porque además cada quien tiene habilidades distintas. Y fíjate, dijiste algo bien interesante. Es importante reconocer en diferentes cosas a cada niño, porque pues sí, somos diferentes, y esto yo lo puedo hacer muy bien porque es más mi talento que esto, y me reconocen por distintas cosas, no solo por una, que es la parte, como dices, del 10, ¿no? Hay otras cosas que te van llevando ese camino de resultado. Y este reconocimiento que sea como muy escogido y muy enfocado para que tampoco sea después desvalorizado, ¿no? Pero que sea muy puntual a lo que sí te cacha a ti como habilidad. Oye, Lore, y por ejemplo, una pregunta que creo que también es interesante, hablando de este tema, ¿cómo podemos distinguir cuando nuestro hijo tiene un problema de estrés crónico, como lo dijiste, a diferencia de alguna otra enfermedad, y cuando van creciendo luego no las logramos distinguir por la edad que tienen? ¿Cómo poder saber esta diferencia? ¿Cuáles serían estas señales de yo pensé que estaba muy estresado y por eso hacía este tipo de pataletas y se ponía de esta forma, para no pensar que es solamente estrés y hay que atacar ese problema? Eso también es muy interesante porque hay algunas situaciones que, como dices, de repente pueden parecer estrés y no era estrés. Creo que cuando, como te decía, intensidad y frecuencia es lo que nos va a alertar mucho. Si el psicólogo dice no hay nada que requiera neurología u otro tipo de cosas,
y está ya yendo con el psicólogo y seguimos con esto, sí es momento de ver, quizás hay alguna otra necesidad que tengan los niños. Entonces, hay como toda una gama y que siempre creo que es importante aterrizar con varios especialistas para tener una atención integral. Bueno, el psicólogo está trabajando la parte conductual, la parte emocional y ya tenemos esto. Bueno, en la escuela se está trabajando esto. También en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos también es recomendable valoraciones de tipo biomédico, un examen de sangre, de copro, de orina, porque hay veces en que hay niños que tienen problemas a nivel gastrointestinal. Yo me he topado con muchos niños, por ejemplo, con alguna condición como hiperactividad o autismo, tienden a ser niños que tienen cierta sensibilidad a nivel gastrointestinal. ¿Y qué pasa? Pues tú sabes que todo lo que comemos se transforma en nutrientes que llegan al cerebro. Cuando hay alteraciones de tipo gastrointestinal, a veces no llegan los suficientes nutrientes o vemos a niños que están aletargados o al revés, que se ponen demasiado activos porque no están procesando los alimentos de manera cotidiana. Y si es algo que tiene el niño desde que nació, pues no te va a decir estoy sintiendo algo extraño en mi estómago, sino que lo va a pasar a comportamiento. Entonces yo tengo que revisar, si el psicólogo me dice que están trabajando las emociones y voy viendo cambios, pero siguen habiendo estos de repente momentos de mucho estrés, mucha actividad o muchas alteraciones en el sueño, entonces sí tenemos que revisar la parte biológica. Y les digo, aterrizar también con un buen biomédico, bioquímico, ayuda mucho. Ayuda mucho. Oye, Lore, pues está muy interesante este tema. Ya para concluir, este tema del estrés, como bien lo dijiste al principio, se está poniendo mucho en la mesa. Tengo dos preguntas para ti como especialista. ¿Sí ha aumentado el tema del estrés en los niños? ¿Esto es una realidad o no? Esa es mi pregunta. La otra es cerrar con como un mini resumen, o más bien un resumen de estos tips que dijiste muy importantes de cómo trabajarlo desde casa. Ok, en cuestión del aumento del estrés en los niños, sí, es una realidad porque las necesidades de la vida diaria han cambiado. No es lo mismo lo que vivieron nuestros papás a lo que vivimos nosotros, a lo que están viviendo actualmente las infancias. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que venimos de 2 años de confinamiento. Hay niños que estos 2 años no tuvieron contacto con otra persona y de repente fue como estamos encerrados cuidándonos, hay un bicho que nos va a matar afuera. Eso es estresante. Y de repente, bueno, ya ve a la escuela, intégrate, socializa, estudia. Y entonces es demasiado rápido el cambio. Entonces, eso también ayudó a aumentar todos estos índices de estrés. Por otro lado, también estamos en una época de información rápida. Estamos manejando todo en dispositivos electrónicos, en tablets, en celulares. ¿Y qué pasa con esto? Estos dispositivos nos dan satisfactores inmediatos, que es lo que hablábamos al principio. Cuando estamos aburridos, exacto, y estamos aburridos, agarramos el celular y el TikTok y vemos 25,000 cosas. Hay muchos estímulos que nos satisfacen esa necesidad. Y en el cerebro del niño también están haciendo que quieran estos satisfactores inmediatos, aumenta la frustración cuando no se obtiene y entonces esto estresa. Entonces son varios factores los que están ahí jugando. Si a esto le sumamos los estilos de vida actuales de las familias, en donde uno trabaja, dos trabajas, todos trabajan y entonces estamos corriendo y saliendo, todo esto ha contribuido a que la infancia esté presentando mayores índices de estrés. Fíjate, qué importante entre el confinamiento, la tecnología, que los papás pues tenemos esta necesidad de salir a trabajar, los niños van allá, tienen otra actividad, 1000 actividades, pero es nuestra realidad y tenemos que lidiar con ella. Y por eso te decía, estos tips, ya nos dijiste, alargar un poco la frustración, el tema de la tecnología, cómo podemos hacer con los niños para que puedan estar adaptándose, pero al mismo tiempo no sumergidos en ella. Los tips más importantes para alargar esta frustración y para que haya armonía en la casa y haya menos estrés, aparte de que nos dijiste, ¿cuáles más serían? Te digo, ¿cómo vamos a trabajar los tiempos de espera y aumentar la tolerancia? A través del juego. Creo que eso es como el mayor tip que le puedo dar a los papás. Si lo manejan como juego, el niño se va a integrar, sobre todo porque la vida actual, ¿cuánto tiempo realmente tenemos para jugar con mi hijo? A veces es muy chiquito.
Entonces es como de, si cuando te tengo que dar una instrucción lo hacemos a través del juego, estoy dándote esta parte de tiempo de calidad contigo jugando, aunque sean 10 minutitos, estás haciendo lo que necesito y yo también me estoy relajando con eso. Entonces ese es un tip muy importante. A través del juego aumentar la tolerancia a la frustración. Número 2, en cuestión de dispositivos, hay tablas de la Asociación Pediátrica Americana que dicen exactamente cuánto tiempo es lo recomendable para que un niño esté en los dispositivos. Entonces lo recomiendo, ahorita me acuerdo mucho que de 0 a 2 años es nada de dispositivos, de los 2 a los 5 me parece que es media hora, y entonces tenemos que ir checando cuánto es lo recomendable por los pediatras, porque también todo esto tiene que ver también con el desarrollo del sistema nervioso central y tratar de apegarnos a ellos. Yo sé que a veces es súper desesperante que el niño ya, estamos en el restaurante, ya acabó de comer, se quiere parar, quiere agarrar todo y es más fácil, le pongo el celular. Sí, lo podemos hacer porque no podemos alejarlos de la tecnología, son niños que ya nacieron con esto. Pero ¿en qué momento sí? ¿En qué momentos no? ¿En qué momentos puedo jugar contigo? ¿En qué momentos saco todos los juguetitos para que estés ahí? ¿Y en qué momentos, bueno, ya estás cansado, yo estoy cansado, bueno, vamos a ver un video en la tablet. Otro tip importante, estar constantemente ayudando al niño a verbalizar la emoción. Emoción, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? Y darle ese nombre a la emoción, que también nos va a ayudar a darle el nombre al estresor. Tenemos que ayudar al niño a identificar el estresor. No nada más yo darme cuenta de él, porque el adulto se da cuenta más rápido, sino cómo te ayudo a que tú te des cuenta que esto es lo que te está estresando. Y entonces, ya con niños un poco más grandes, puedo trabajar, ok, ya identificamos qué son las cosas que te estresan. Ahora vamos un paso adelante. ¿Qué hacemos? O sea, tienes este estresor que viene como un examen. ¿Qué hacemos antes de ese examen? ¿Qué hacemos? Estudiamos una semana antes, hacemos yoga en las noches para que nos relajemos. Hay un montón de videos de yoga para niños buenísimos en el internet. Ejercicios de respiración. O sea, ya tengo el estresor. ¿Cómo te ayudo para que no llegues al estrés cuando llegue esta parte? O que sea un para estrés. Que lo aprendas a tomar. Exacto, para que sea un estrés que necesitas, un estrés positivo. Claro. Y adicional a esto que comentaste, Lore, creo que es muy importante que no dejemos a un lado los juegos de antes. O sea, un niño a veces se entretiene con una pelota, con una piedra. No podemos salir como antes, eso es un hecho. Pero esos juegos de que tú creas y que hagamos una casita, hagamos un rompecabezas, son muy buenos también porque te estimulan el cerebro y también generan que te desestreses. Los deportes, que también son buenos para el estrés, ¿no? Que practiquen algún deporte, desde bebés puedes meterlos a la natación, por ejemplo. Y sobre todo, no sé qué opines, pero este apapacho de los papás, ¿no? Que también estés presente, que el amor también y el cariño que le podamos dar a nuestros hijos dentro de esta vorágine, nuestros tiempos de calidad, de estar con los hijos en un abrazo. Esto creo que también ayuda mucho a sentir esta seguridad y a saber que el estrés lo pueden manejar de una manera diferente, estando también los papás muy presentes, ayudándolos a este entendimiento con amor, ¿no? Exacto, o sea, un post-it con te quiero mucho en el desayuno, o sea, puede hacer la diferencia en el día a día de un niño. Y algo, antes de que se me olvide, algo también que puede servir como tip para los papás, para ayudar a bajar el estrés, es antes de dormir, nada de tele, nada de dispositivos y hacer una actividad relajante. ¿Y cuál es la que yo sugiero? Alguna cuestión sensorial. Hay que ayudarle al niño a conectar otra vez con la parte sensorial, porque como estábamos diciendo, el estrés tiene que ver con una situación imaginaria, con una situación del día a día, pero también hay reacciones a nivel del cuerpo. Entonces vamos a trabajar a que el niño sienta esta parte de hacerme consciente de mi cuerpo. ¿Cómo puedo trabajar este tipo de cosas? Por ejemplo, con las bolitas los Orbits, que son bolitas de hidrogel. Sí. Un bote lleno de Orbits y metamos las manos y ahí estamos jugando antes de irnos a dormir. Si no tengo Orbits, agarren 2 kilos de arroz, los ponen también en una cubeta y metamos los pies. Cosas que el niño pueda agarrar. O voy a poner un montón de perfumes, los perfumes de la casa, y tú me vas a decir, te tapo los ojos y me vas a decir quién usa este perfume, mamá, papá, el hermano, la abuela. Exacto, todo lo que impulse a los sentidos va a hacer que el niño, va a hacer 2 cosas, que el niño se centre en el aquí y en el ahora,
porque es lo que hacen los sentidos, y también van a hacer que el niño se haga consciente de su cuerpo. Solamente que ahí sí le recomiendo a los papás tener mucho ojo, porque hay actividades sensoriales, o bueno, más bien, hay niños que con las actividades sensoriales les entra más energía, y hay otros que los relajan. Procuren hacerlo a mediodía y ya ven si lo relaja o si lo activó, para saber si lo hacemos tempranito en la mañana o antes de dormir. Pero sí, eso les va a servir muchísimo. Qué buena actividad. Y pues, Lore, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Reconócete. Un gusto tener a expertas como tú que nos vienen a dar luz en temas que pues no conocemos y que son importantes para todos los días en la educación pues nuestra y de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues por favor, para terminar, dime dónde te pueden encontrar, nos puedes compartir, no sé si tengas tu red social o algún lugar, justamente porque además das terapias y tienes mucho expertise en estos temas. Sí, claro que sí, estoy en el Instagram como Lorena AB 83, Lorena AB 83, ahí estoy para cualquier información, también en mi correo electrónico que es aguilar.lorena17@gmail, y pues también les dejo ahí mis datos de teléfono por cualquier duda que tengan y me pueden contactar. Y bueno, Lore, muchas gracias por compartirnos todos tus contactos donde te pueden encontrar. Y como sabes, estamos en este espacio que se llama Reconócete, hablando de este tipo de temas. Y me gustaría, antes de cerrar, que nos platiques por qué es importante para ti reconocerte. Pues es una pregunta muy interesante porque siempre he pensado que el mundo es tan grande, tan vasto, tan inmenso, que tenemos que tener un punto de partida. ¿Y cuál es mi punto de partida? Soy yo. A partir de lo que yo me conozca, de lo que yo sepa de mí misma, voy a poder tener una perspectiva de los demás lugares, del mundo, del otro, y eso creo que es muy importante. No nada más para mí, para mi crecimiento, para mi entendimiento, sino también para lo que yo voy a hacer en este mundo. ¿Qué lugar voy a ocupar y qué lugar voy a ocupar en relación con los otros? Para mí eso es como la importancia de reconocerme. Pues muchas gracias, Lore, por esa respuesta. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros para ver este programa. Por favor, coméntenos qué les pareció. Y los esperamos en nuestros siguientes espacios de Reconócete. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos por Spotify, vernos por aquí por YouTube. Y no olviden que el poder de crear está en cada uno de nosotros y que no debemos de olvidar reconocernos. Linda noche. Gracias.